Bueno, y para ir cerrando la clase de hoy, de lo que quería que hablemos ahora era justamente de los conceptos de mezcla y mastering, es decir, ya la bajada final que va a tener su proyecto, el audio de su proyecto, justamente después de todos los procesamientos. Ya estuvimos viendo una breve introducción y un contexto más o menos teórico a lo que era el sonido digital. De nuevo, es un área de muchísimo estudio, muchísima investigación, así que no es que vamos a poder cubrir todo en una clase de 3-4 horas, pero por lo menos ya tienen noción de los conceptos básicos como profundidad de bits, frecuencia de muestreo y saturación, que son tres conceptos clave para entender el trabajo justamente en DAWs. Ya vimos más o menos cómo es la interfaz de Reaper, el DAW que vamos a estar usando y el que están viendo en pantalla. Una introducción también bastante sencilla pero bastante clave a cómo se trabaja, cómo importar un conjunto de archivos, cómo crear archivos nuevos, cómo procesarlos, cómo recortarlos, cómo hacer edición. Y ahora nos faltaría ver el concepto de mezcla y mastering, podría decirse, aunque esto no es con un objetivo musical, así que no es tan correcto. Sí la mezcla, no el mastering, pero primero que nada vamos a explicar un poquito qué son ambos, ¿no? Entonces, para eso tenemos acá nuestro ejemplito que habíamos estado viendo antes. Entonces, llamamos mezcla al proceso de combinar los diferentes sonidos que hacen a una canción, o como bueno, es nuestro caso, una producción audiovisual, ¿sí? Pero no solamente en el sentido de unirlos. Justamente la mezcla, al igual que en las consolas de mezcla, es un proceso que requiere un poco más de atención, ¿sí? Es unirlos, nivelarlos, ubicarlos espacialmente, ¿sí? Hacer que el resultado sea más que simplemente una suma de todas las unidades, sino que funcionen con una cierta coherencia como un conjunto. Hay mezcla a diferentes niveles, obviamente. Acá estamos viendo, por ejemplo, una mezcla a nivel instrumental. O sea, yo estoy combinando los diferentes instrumentos que hacen una banda para generar una canción. ¿Sí? Después el mastering es como un paso más fuera de la mezcla. Como, si bien, así como les decía, ¿no? En esta instancia yo estoy haciendo mezcla de un montón de instrumentos para dar como resultado una canción. El mastering sería como un nivel macro. Yo estoy uniendo un montón de canciones en un disco y necesito hacer eso con, nuevamente, una cierta coherencia para que den esa impresión de que justamente es un disco y no un conjunto, un recopilado de canciones sin ningún tipo de sentido. De nuevo, esto es algo que requiere muchísima práctica y muchísimo estudio, y hay gente que se dedica toda su vida a hacer esto, así que no es a lo que apuntamos en este curso, sino que apuntamos a que ustedes conozcan los conceptos claves de mezcla, por lo menos, como para de mastering. De nuevo, no es que lo van a requerir para esto, por lo menos, porque no es un concepto tan trabajado en audiovisual. Sí tiene cierta coherencia en el sentido de que el resultado sonoro esté relacionado con el resultado visual y tenga una coherencia entre sí. Pero bueno, más por ese lado que como lo entendemos generalmente en música. Pero bueno, en la mezcla uno trabaja individualmente cada instrumento, pero siempre pensándolo como parte de una obra. Lo mismo podemos pensar en el mastering, pero pensando cada una de las piezas, cada una de las canciones, y el disco como una obra, o la pieza audiovisual final como una obra. Obviamente todo tiene que tener una coherencia, pues si no, los cambios se notan. Ahora vamos a meternos de lleno con lo que es la mezcla en sí, ¿sí? De nuevo, hay muchas posturas diferentes, hay mucha gente con experiencia opinando de manera diferente, y está perfecto que eso pase, pero casi todos, o una gran mayoría, coincide en que la mezcla se basa principalmente en 5 conceptos clave, que son el balance de las... ¿Sí? Que son el balance,
que llamamos balance, ya un poquito lo habíamos hablado antes, justamente a la relación entre las intensidades de las fuentes sonoras, o sea, entre los volúmenes. Es como la parte principal, la parte primordial de la mezcla, y el motivo de nacimiento de las consolas de mezcla es justamente controlar las diferentes amplitudes para hacer que una batería, por ejemplo, suene al mismo nivel que una voz, cuando en el mundo acústico esto sería completamente imposible. El segundo elemento de la mezcla que tenemos que tener en cuenta es el rango de frecuencias, que básicamente es similar al balance, pero a un nivel espectral, ¿sí? Yo tengo que tener todas mis frecuencias más o menos niveladas para que no haya huecos espectrales o zonas demasiado amplificadas. Como vimos, por ejemplo, en el video de hace un ratito, que toda la información estaba en los graves y en agudos yo no tenía nada, y de hecho tenía mucho recorte. Bueno, justamente para no hacer ese tipo de cosas. Una buena mezcla tiene que tener balance. Si bien obviamente hay momentos en los que es mucho más importante la información en graves que en agudos, eso está perfecto, pero siempre tiene que tener un sentido. Y en general se busca un cierto balance, al menos en lo que es la producción musical. Hay ciertos estilos que tienen, de nuevo, hay ciertos estilos que quizá tienen más un rango de frecuencias un poco más acotado y más específico. Pero bueno, todo esto se trabaja desde la mezcla, siempre orientado a eso. El tercer elemento sería la panorámica, que es básicamente la ubicación espacial de una fuente, pero en el eje horizontal, podría decirse. Es decir, la diferencia entre izquierda y derecha. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con estéreo o sistemas 3.1 o 5.1 para dar algo más envolvente, o Dolby Digital. Pero la idea de la panorámica es justamente esta ubicación espacial en el eje horizontal. ¿Sí? Más a la derecha o más a la izquierda, un poquito más atrás, un poquito más adelante, pero en el eje horizontal. Y después tengo la dimensión como un paralelo a la panorámica, ¿sí? La dimensión en realidad me da más bien un ambiente, ¿sí? No es solo la panorámica, sino que me permite ubicar espacialmente una fuente sonora en un sentido un poco más tridimensional. Es decir, la dimensión me permite saber si una fuente sonora está más cerca, más lejos, si el ambiente es más grande o más chico, gracias a la reverberación, si viene de atrás, de adelante, de arriba, de abajo, nada. Es complementaria a la panorámica, y juntas panorámica y dimensión me terminan dando la espacialidad de toda la pieza, ¿sí? Hay hoy en día proyectos que pueden escuchar en YouTube de música que se le llama música 8D, que justamente juega muchísimo con la espacialidad y tengo las fuentes sonoras moviéndose constantemente. Como experiencia es bastante interesante. Y el último elemento principal de nuestra mezcla, que también es importantísimo al igual que los anteriores, es la dinámica. ¿A qué nos referimos con la dinámica? Habíamos visto que el rango dinámico de nuestras fuentes era básicamente la distancia, toda la distancia que hay desde el piso de ruido y el nivel máximo, que vendría a ser el nivel de saturación. O sea, todo lo que hay en el medio es rango útil. Eso se conoce como rango dinámico. En la mezcla, trabajar la dinámica implica justamente controlar los volúmenes, pero justamente se le dice dinámica porque los trabajamos a lo largo del tiempo. No solamente valores estáticos, sino a lo largo del tiempo. Está obviamente muy de la mano, viene muy de la mano del balance, pero en este sentido se trabaja más con envolventes y cambios en el tiempo, como les decía recién. De nuevo, no es necesario que todo esté sonando todo el tiempo, constantemente, ¿sí? Hay momentos en los que el silencio es tan importante como el sonido, y eso se trabaja muchísimo con la dinámica. Todos estos parámetros obviamente varían también bastante dependiendo del estilo musical y el carácter que se le quiera dar a la producción final. No es lo mismo hacer mezcla para una banda de jazz o una orquesta sinfónica que una banda de rock, punk o pop, ¿sí? Cada estilo musical necesita también un estilo de mezcla diferente, y de hecho hay ingenieros que se dedican a trabajar con ciertos estilos exclusivamente. Una excelente práctica, y algo que debería hacer cualquier persona que se quiera dedicar a la mezcla, es escuchar toda la música que pueda, ¿sí? Y no solo escuchar con oído musical, sino también prestar atención a los matices sonoros. Prestar atención justamente a estos parámetros, cómo trabaja la dinámica, cómo trabaja la panorámica, cómo trabaja
la espectralidad, o sea, el rango de frecuencias, cómo balancea las señales, etcétera, etcétera. Todo eso hacen a una buena mezcla. Y podemos trasladar lo mismo a una producción audiovisual en la que yo por ahí no estoy mezclando instrumentos, pero sí estoy mezclando música y Foley. Foley llamamos a los efectos de sonido de cosas que están pasando en lo visual, ¿no? Por ejemplo, cuando se rompe algo, justamente sonido de que se está rompiendo algo. No sé, se cayó una copa, sonido de que se está rompiendo vidrio. Eso es lo que se llama Foley, a esos efectos de sonido. Pero bueno, yo estoy mezclando muchas veces música y Foley para dar como resultado la pieza sonora de una obra audiovisual, en la que lo sonoro es tan importante como lo visual, justamente. Entonces es necesario también trabajar la mezcla desde ahí y tener en cuenta también el carácter que se le va a dar a la producción final para saber cómo va a afectar eso o cómo debería afectar eso a nuestra mezcla. De nuevo, no es necesario que ustedes quizá se metan demasiado con esto, pero sí que tengan en cuenta al momento de hacer sus producciones que tiene que tener un cierto sentido, y lo sonoro es igualmente importante que lo visual. Entonces, si en el mapping yo estoy viendo, por ejemplo, que se rompe algo y no escucho que se rompe algo, ahí empieza a romperse el pacto ficcional, si se quiere. ¿Sí? Se empieza a romper esta ilusión de ventriloquismo, el efecto ventrílocuo. Porque básicamente veo que no hay coherencia entre lo visual y lo sonoro. Y ahí se me cae un poco la ilusión del proyecto y obviamente pierde efectividad. Entonces, de nuevo, es muy importante trabajar lo sonoro junto con lo visual. No solamente en lo técnico, sino también obviamente desde lo estético. Para esto vamos a trabajar con varios efectos. El más importante quizá por lejos, uno ya lo vimos, que es básicamente las envolventes para trabajar los volúmenes de manera dinámica a lo largo del tiempo. Ese ya lo estuvimos viendo. O sea, yo iba ahora ya volviendo directamente a Reaper, iba acá al track que yo quería y desde acá, desde la opción Trim, selecciono mi envolvente de volumen y me aparecía acá abajo y yo podía hacer que determinado instrumento varíe su intensidad de manera dinámica a lo largo del tiempo. Lo mismo puedo hacer con la panorámica, ¿sí? Yo puedo hacer que una fuente, en este caso no tiene mucho sentido porque es una batería, pero por ahí una voz, con una voz tendría más sentido. Yo puedo hacer que mi voz, voy a hacer este que está cantando, a ver. Perfecto. Entonces yo a esta voz le puedo agregar una envolvente de panorámica, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es, primero que nada, hacer un poco de zoom para trabajar más cómodo. Zoom horizontal y vertical. Me voy a mover para atrás y, como siempre, agrego acá un nodo, ¿sí? Voy a agregar otro nodo acá y otro nodo acá. Porque voy a mover esta fuente, la voy a ir moviendo toda para la derecha. Y esta la voy a mover toda para la izquierda. Perdón, al revés. La otra, esta es todo para la derecha y el otro es todo para la izquierda. Respecto de esto de las envolventes, si yo doy clic derecho sobre mis nodos, puedo elegir la forma por default que van a tener y también la forma en particular de ese punto. Si quiero que sea un crecimiento lineal, cuadrático, o sea, si quiero que esto vaya creciendo progresivamente desde un nodo hasta el siguiente, o si quiero que entre este nodo y este nodo directamente cambie el estado como una onda cuadrada. Pero bueno, presten atención a lo que pasa ahora con esta voz. Sí, esto hecho pura y exclusivamente a modo de ejemplo, no tiene demasiado sentido, pero incluso podría hacerlo dentro del mismo de la misma frase. Bueno, esto particularmente es algo muy Led Zeppelin, es algo que hacía muchísimo. Y varias bandas de los 70 jugaban muchísimo con la panorámica. Pero bueno, quizá en una producción audiovisual, en un videomapping, no tiene tanto sentido porque el frente de onda es bastante amplio, entonces trabajar tanto la panorámica no es tan útil. Pero a veces puede ser interesante. Si es un videomapping a escala más chica, sí puede ser bastante más efectivo. Si es un frente muy grande, obviamente por la distancia que hay desde los parlantes hasta la gente, como habíamos visto por ejemplo en
en el efecto, perdón, en el IMAP, el festival este que se hace en Bucarest. Al haber tanta distancia desde el palacio hasta donde está la gente, se pierde completamente la noción de espacialidad y olvídate de hacer un derecha-izquierda. ¿Sí? Ya llega todo como un frente de onda unificado y si salió de un parlante a la derecha, la variación es mínima, no se llega a percibir mucho. Pero quizá en algo a menor escala sí se puede percibir y se puede aprovechar. Pero bueno, ahí teníamos las envolventes de paneo, la envolvente de volumen, lo que es profundidad, bueno, está muy relacionado con justamente la reverberación. Esto que les decía de la espacialidad, no solamente como un trabajo entre izquierda y derecha, o sea, no solamente mover el potenciómetro este de izquierda a derecha, sino también trabajar con una fuente más cercana y más lejana. Para hacer esto hay diferentes técnicas, todas derivadas obviamente de fenómenos que suceden en el mundo real. Sí, yo tengo más allá de una variación entre izquierda y derecha solamente por intensidad, que esto es lo que se conoce como intensity panning, que básicamente es darle más volumen a un lado que al otro. Yo también tengo una diferencia interaural de tiempo y una diferencia interaural de espectro. O sea, mi propia cabeza funciona como un filtro y yo diferencio algo que viene de adelante, de la izquierda o de la derecha, por la calidad espectral del sonido que llega a cada uno de mis oídos. Y lo mismo ocurre cuando el sonido viene de arriba, de abajo, de atrás o de adelante. ¿Sí? Hay plugins que son básicamente efectos que yo me descargo aparte, que se los conoce como VST, que simulan este tipo de filtrado para darme justamente esto que les decía del efecto de 8D, el efecto de que el sonido no solamente se mueve de izquierda a derecha, sino que se mueve arriba, abajo, atrás y adelante. Más allá de eso, cuando una fuente está más cerca o más lejos, no solamente varía la intensidad por la caída obviamente de la potencia en las ondas que se propagan, bueno, ley del cuadrado inverso, algo que ya vimos para luz también, sino que también varía el tamaño, muy entre comillas, de la fuente mediante algo que se conoce como reverb, que es básicamente las reflexiones del sonido dentro de la sala. ¿Sí? El sonido, de nuevo, se propaga de manera esférica, lo cual implica que no es que solamente de la fuente va a ir como un rayo hacia mis oídos, sino que ese sonido va a rebotar en el techo, en las paredes, en el piso y va a llegar a mi oído después de rebotar 1, 2, 3, 5, 10 millones de veces. Obviamente cada vez que rebota contra algo pierde algo de energía porque parte de esa energía se ve absorbida por el objeto, por el obstáculo. Pero bueno, al conjunto de todas esas reflexiones se la conoce como reverb y me permite darle tamaño a algo y me permite dar la impresión de que algo está más lejos o más cerca. ¿Por qué? Porque cuando la fuente sonora está más cerca de mi oído, obviamente el sonido directo es muchísimo más intenso que lo que se conoce como el campo reverberante. Porque al no haber tanta distancia entre nosotros no son tantas las reflexiones. A medida que el objeto se va alejando, empieza a tener mucha más importancia el campo difuso, el campo reverberante, y se generan todas estas reverberaciones, todas estas reflexiones que se suman a la señal original con diferentes proporciones y me terminan dando, mi oído está acostumbrado desde chiquito que siempre a lo que suena más lejos suena con más reverb. Si alguna vez estuvieron en un galpón se habrán dado cuenta, salvo obviamente que estoy al aire libre en donde no existe tal cosa como un campo difuso, pero bueno, en un lugar cerrado sí lo hay, y si algo está más lejos suena con reverb, lo cual me termina dando esa impresión de que algo se alejó, se acercó, algo que yo puedo hacer artificialmente. De nuevo, yo tengo acá mi archivo, mi voz limpia, y lo que puedo hacer es agregar una reverb. De nuevo voy a Effects. Fíjense que yo acá a la izquierda tengo todos mis plugins, todos mis VST, tanto los que vienen nativos como los que yo instalé, diferenciados por categorías. Yo hay uno, este lo tengo como, este es todos, o sea, acá tengo incluso un buscador. Acá están todos. Después los tengo separados por tipo de plugin, si es DX, DXi, VST, que son diferentes formatos en los que se pueden instalar. Por tipo de plugin, ¿sí? Si son analizadores, delay, distorsiones, si trabajan con la dinámica, ecualizadores, bla, bla, o por los desarrolladores. ¿Sí? Diferentes maneras de encontrar un
un plugin. Y si no, directamente puedo buscar, ¿sí? Directamente acá en el filtro un reverberador. Por ejemplo, el Tal Reverb, que es bastante bueno. Es bastante sencillo de usar y bastante bueno. Hay varios parámetros, ¿sí? Pero el resultado definitivo es este. ¿Sí? Ese efecto de que el sonido ya perdura en el tiempo. Ahora fíjense que parece mucho más grande y parece bastante más lejano que antes. Sí, yo acá tengo esto que se conoce como mezcla dry-wet. Dry es la señal procesada, wet es la señal original. Y mezclando ambas yo puedo lograr una combinación, diferentes combinaciones, ¿no? Sí. De nuevo, dry es la señal sin procesar, perdón. Y wet es la señal procesada. Fíjense que si yo cambio la proporción esta y le pongo mucha más señal procesada que sin procesar, más allá, bueno, ya cuando hay que tener cuidado con esto porque es muy fácil que se vuelva irreal, ¿sí? Pero de ir trabajando con esto yo puedo generar este efecto de que se vaya alejando la señal. Esto para colaborar a lo que decíamos recién de la dimensión de mi fuente sonora, ¿sí? Junto con el balance, me terminando la espacialidad. Ya también trabajamos la dinámica y ahora nos faltaría trabajar el rango de frecuencias, que eso lo trabajamos lisa y llanamente mediante ecualizadores, ¿sí? Para eso voy a buscar un EQ, y voy a utilizar el que viene por defecto en Reaper, que es bastante bueno, es un ecualizador gráfico, ¿sí? Perdón, un ecualizador paramétrico sería. Básicamente un ecualizador es un conjunto de filtros que me permite modificar la amplitud de diferentes partes del espectro sonoro, ¿sí? Primero que nada yo lo que voy a hacer es bajar el máster y voy a dar play. Y lo que me aparece acá atrás, estas líneas amarillas que ustedes están viendo, es el espectrograma de mi audio, ¿sí? Nosotros habíamos visto una manera de representar el espectrograma, esta es otra. En este caso yo lo que tengo es en el eje horizontal la frecuencia, en el eje vertical la amplitud y el tiempo se va variando, ¿sí? Yo lo que estoy viendo es una instantánea de la frecuencia en ese momento y va variando dinámicamente con el tiempo. Es similar al espectrograma que, o sea, es otra manera de representar el espectro sonoro de los sonidos. Nosotros habíamos visto el que es por código de colores y esta es una manera diferente. Pero bueno, un ecualizador básicamente es un conjunto de filtros que nos permite modificar alguna porción específica de este espectrograma, de este espectro sonoro. Por ejemplo, eliminar o atenuar mucho una frecuencia en particular, ¿sí? Creo que todos conocen igualmente el concepto de ecualización, así que tampoco vamos a detenernos demasiado en eso, pero sí hablar de cómo se aplica. Hay que tener cuidado con la ecualización, obviamente, porque es muy fácil que algo empiece a sonar súper irreal, pero sí me permite realzar algo que quiera, o sea, algo en particular. Por ejemplo, de nuevo, si yo estoy... o agregar efectos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero dar el efecto de que esta voz que estábamos escuchando, que le voy a sacar la reverb un poco, yo quiero lograr un efecto de que ese mismo sonido está detrás de una pared o detrás de una puerta. Bueno, yo sé del mundo real que las paredes o las puertas absorben mucho de mucha energía y principalmente como el sonido tiende a tener más energía en graves que en agudos, lo que más pierde energía son los agudos, así que puedo poner un filtro pasabajos haciendo así, arrastrándolo simplemente, ¿sí? Y ahora mi voz, incluso puedo ir más abajo, ¿sí? Y sumado a la reverb,
Sí, ahí suena muy, muy lejos y ya no es solamente una cuestión de reverberación, sino también de filtrado. Ya me está ayudando a dar este efecto de que esa voz, que antes yo la tenía acá pegada, ahora estaba muchísimo más lejos, ¿no? That train with your open arms and looking at the big. ¿Sí? Entre la caída en intensidad, la caída en frecuencia y también todo este proceso de reverb, termino dando ese efecto de que un sonido que antes estaba súper cercano, ahora parezca completamente lejano, ¿sí? Y muy difuso. Pero bueno, me permite básicamente la ecualización realzar o amplificar o atenuar ciertas frecuencias. Los parámetros que tengo son en este tipo de ecualizadores, que son paramétricos justamente, son, fíjense que yo acá tengo 4 filtros. Cada uno se comporta de manera independiente. Pero bueno, por ejemplo, cada uno de estos filtros tiene sus propios parámetros, que son frecuencia, ganancia y ancho de banda. En este caso voy a ir al 3, porque está en el medio y me conviene más. Acá también puedo elegir el tipo de filtro que es. Si quiero que sea un filtro pasa altos, ¿sí? Esto sería un filtro pasa altos, porque solamente, justamente todo lo que está en azul es lo que está eliminando y todo lo que está acá es lo que está dejando pasar. De hecho, si yo ahora le doy a play, fíjense que no solamente tengo mi línea amarilla clarita, que es la señal final, sino que tengo una línea gris un poco más opaca, que es la señal original. ¿Sí? Pasa que después del proceso de filtrado pierde energía y termina pasando esto. Si yo voy más acá, fíjense que tiene una caída de energía mucho más abrupta. Y el resultado sonoro. Efecto radio. Pero bueno, esto es lo que se conoce como un filtro pasa altos, ¿sí? Solo está dejando pasar la energía en las frecuencias altas y no en frecuencias bajas. El contrario sería un filtro pasa bajos, ¿sí? Solo deja, que es el que habíamos aplicado antes para hacer que esté detrás de una puerta, ¿sí? Yo tengo, solo estoy dejando pasar energía en graves y no en agudos, ¿sí? Esto lo logro en este caso arrastrando, perdón, estoy arrastrando los nodos, ¿sí? Después en el medio yo tengo un filtro rechaza banda, ¿sí? Si yo lo que estoy haciendo es rechazar una frecuencia en particular, pero no es que corta todo de ahí en adelante, tanto para arriba como para abajo, sino que solo rechaza esa frecuencia, o pasa banda. En el caso de que yo atenúe todo, esto sería así. Si yo atenúo todo y solo dejo pasar una banda, esto es lo que se conoce como filtro pasa banda. Y sonoramente sí, es completamente medioso, no tiene ni graves ni agudos. Y lo que sería el rechaza banda, acá. Con voces particularmente pasa algo de que como tienen muchísima acá. Las voces particularmente tienen mucha información en esta parte de acá, ¿sí? Entre los 2K y los 4K más o menos. Entonces si elimino esta parte como que pierdo mucha calidad, mucha inteligibilidad. Si encima le agregara una reverb sería muchísimo peor. Pero bueno, esto es lo que se conoce como filtro rechaza banda. Entonces ya vimos un filtro pasa banda, un filtro rechaza banda. Estoy buscando el cuarto que no sé dónde quedó. Acá queda. Dando doble clic en cualquier parte yo puedo agregar filtros, ¿sí? Acá yo agregué un quinto y después tengo acá las características de cada uno, ¿sí? Puedo moverlo directamente desde acá. Entonces yo lo que tenía son los filtros pasa altos, pasa bajos, rechaza banda, pasa banda, y diferentes variaciones de los mismos, por ejemplo. Y los parámetros que me importan, que son la frecuencia, que es básicamente la frecuencia sobre la cual va a atacar ese filtro. La ganancia, que puede ser positiva en caso de que esté amplificando o negativa en caso de que esté atenuando. Y el bandwidth, también conocido como ancho de banda o
el Q de un filtro, que básicamente lo que me dice es esto. ¿Sí? Puede ser muy puntual, que es muy útil en caso de que yo quiera, por ejemplo, eliminar un acople, o mucho más amplio en caso que yo quiera justamente hacer una ecualización un poco más estética. ¿Sí? Pero bueno, también una de las herramientas más poderosas del audio, del procesamiento de audio, tanto digital como electrónico, o sea, desde lo analógico en la electrónica, son los ecualizadores. Y por último, algo que también es súper útil en cuanto a efectos para procesar y que también va de la mano con la dinámica, son los compresores. ¿Sí? Que hay diferentes maneras de clasificarlos. Voy a ir a mi Reacomp. ¿Sí? Básicamente un compresor lo que hace es variar de nuevo de manera dinámica la intensidad de una señal. ¿Cómo funciona esto? Básicamente el compresor, yo le tengo que poner un threshold, o como se conoce como en español es un umbral. ¿Sí? Yo básicamente a mi compresor le digo un umbral, en este caso por ejemplo menos 3.4 dB. ¿Qué implica este menos 3.4 dB? Menos 12.3, menos 6, lo que sea. Que cuando la señal supere ese threshold, ese umbral, el compresor se va a activar. ¿Y qué va a hacer el compresor al activarse? Bajar automáticamente la intensidad, el volumen de esa señal. O sea, me sirve para eliminar picos, por ejemplo. No solamente para eso, de hecho tiene muchísimos estéticos y es un proceso súper estudiado. Pero, por ejemplo, me serviría para eliminar picos. Si yo quiero que todo lo que esté por encima de menos 6 dB se corte, algo que durante mucho tiempo fue muy común, justamente para poder subirle el volumen a todo, era comprimirlo un montón. Entonces yo lo que hacía era eliminar todos estos gradientes y subía el volumen de todo. ¿Qué pasa? Esto tiene un efecto completamente negativo y es que se pierde toda la dinámica. ¿Sí? Pues yo ya no tengo variaciones. O sea, de repente me terminaba pasando con una orquesta sinfónica que el triángulo sonaba con la misma intensidad que un timbal. Y es completamente irreal. Pero bueno, era muy común en los 80, justamente en la guerra por el sonido, la loudness war, la guerra por la intensidad sonora, porque todos querían sonar más fuerte, más fuerte. ¿Y qué hacían? Comprimían y subían el volumen, al punto de que no había nada de dinámica. De hecho, si analizamos algunos archivos de audio, algunos renders finales de muchas bandas, vamos a ver que todavía pasa lamentablemente. Y voy a ver si tengo algo acá que pueda. Acá. Algo que sea más corto acá. Sí, ya justamente el jazz es bastante... Bueno, este no está tan comprimido, pero sí, bastante. Fíjense que tiene un fade in. Esto es lo que conocemos como un fade in. Es básicamente una curva progresiva en la que se va aumentando la intensidad. Esto es un fade out, una curva progresiva en la que va bajando la intensidad. Y fíjense que en el medio está todo con el mismo volumen, salvo algún que otro momento en particular en el que baja la intensidad. En el medio está todo con la misma intensidad. Esto está súper comprimido y lo podemos ver en la forma de onda. Yo no tengo dinámica acá. O sea, está todo... O sea, justamente no se pierde por completo la dinámica. Porque en esa intención de que suene más fuerte, yo ya no tengo diferencia. Todos mis picos tienen la misma altura. Entonces yo lo único que tengo es algún valle cada tanto, que es cuando la intensidad baja muchísimo. Pero después todo lo demás suena exactamente igual. Está súper comprimido. Y eso se logra justamente con compresores. Los parámetros principales de un compresor son, como les decía recién, el threshold, el umbral, donde yo le digo a partir de dónde quiero que empiece a trabajar. El ataque, el tiempo de ataque y el tiempo de release son muy comunes. Son los más comunes, perdón. Esto sí los tengo que aclarar, que es básicamente el tiempo de ataque es qué tan rápido quiero que empiece a trabajar.
Por ejemplo, puedo darle tiempos de ataque un poco más lentos para que me deje pasar solo el golpe, pero después atenúe muchísimo. Algo que también se hace mucho, por ejemplo, con bombos, eh, para reforzar, para realzar el golpe del bombo. El tiempo de release es qué tanto tiempo tarda en desactivarse después de que superó el umbral, ¿sí? El ratio es cuánto comprime. O sea, justamente en este caso, esto es un ratio 1 a 1, o sea que no hay compresión. Cuando supere el umbral no está comprimiendo. A medida que el ratio es más grande, por ejemplo, infinito no, 65-1, esto ya sería básicamente un limitador, porque ¿qué implica? Por cada... lo voy a bajar a 10, por ejemplo, acá más o menos a 10, que implica un ratio 10 a 1, que por cada 10 dB que supere el umbral, solo pasa 1. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo mi límite acá en menos 6, y mi señal está llegando hasta 6 dB positivo, ¿sí? La salida va a ser de menos 5, perdón. ¿Sí? Pues solo dejó pasar uno de esos 10 dB. O sea, atenuó todo 9 dB. Obviamente, cuanto más alto sea el ratio, más abrupto va a ser el corte. Y ya de 10 de un ratio de 10 mayor a un ratio, un ratio mayor a 10 a 1, se lo conoce como limitador, porque justamente prácticamente no deja pasar nada por encima del threshold. Obviamente, siempre y cuando tenga tiempos de ataque muy cortos. Ojo, los limitadores a veces son muy útiles. Por ejemplo, se utilizan muchísimo como medida de seguridad en equipos de audio, como altavoces, para que si se te va por algún motivo, el limitador lo que hace es proteger el altavoz para que no descone. Pero también se usan mucho como seguridad eléctrica en consolas, por el mismo. Si por algún motivo el amplificador se fue de control, el limitador te va a evitar que se te queme el equipo. Y el knee size es básicamente la curva. Si yo quiero que sea directamente un corte así instantáneo, o quiero que sea más progresivo. Y después tiene otros, en este caso, este también agrega un filtro, ¿sí? También para agregar un poco más de versatilidad, un filtro en ese compresor, en esa parte recortada. Pero estos son los parámetros principales. De nuevo, si bien es una herramienta súper útil porque me permite reforzar ciertas cosas o trabajar la dinámica de una manera bastante interesante, también me puede, si lo uso así indiscriminadamente, me puede robar muchísima dinámica. Ya te digo, como les decía, me puede eliminar por completo todo esto que tiene curvas, que tiene picos, que va creciendo, que tiene toda una dinámica que va cambiando a lo largo del tiempo, puede terminar siendo esto. Todo súper comprimido, súper achatado y sale todo así. ¿Sí? Es una cuestión de es una cuestión de estética también. Pero bueno, eso es respecto de los compresores. Que de nuevo, volviendo a lo que es la mezcla en sí, son súper útiles en lo que es el trabajo de la dinámica. Entonces ya vimos el trabajo en balance, el trabajo en dimensión, el rango en frecuencias mediante ecualización y filtros, la panorámica mediante la panorámica directamente, y el compresor como complemento a la dinámica. Y por último, lo más importante de todo, que todavía hasta ahora no mencionamos, que es cómo renderizo un archivo una vez que terminé. ¿Sí? Esto lo voy a borrar. No sé si lo mencioné antes, pero manteniendo apretado clic derecho, yo puedo seleccionar. ¿Sí? Si mantengo clic izquierdo, me hace selección así en el tiempo. Pero si mantengo clic derecho, puedo elegir algún archivo en particular. Pero bueno, para hacer render, el render final de mi proyecto, ¿sí? Supongamos que yo ya tengo todo cocinado, ya hice la mezcla, ya puse todos los archivos de audio, el foley, la música, todo lo que yo quería. Ahora lo que tengo que hacer es el render final. Para eso lo primero que tengo que hacer es seleccionar en el tiempo. Ahora sí, con el clic izquierdo, fíjense que me aparecen estos marcadores de entrada y salida, que son los marcadores de tiempo justamente.
¿sí? Me aseguro de que esté todo bien marcado y voy a File, Render, y acá me aparecen todas las opciones de renderizado. Primero que nada, tengo que navegar o poner una ruta para poner una carpeta. En este caso yo voy a dejar el escritorio, el nombre, ¿sí? Y yo acá tengo las opciones de qué quiero que renderice, ¿sí? Yo puedo renderizar la mezcla estéreo, o sea, la mezcla final, la mezcla del máster. Puedo renderizar, por ejemplo, algunos tracks en particular, no todo, la mezcla y los tracks también por separado, todo en un solo archivo. Hay diferentes maneras de renderizar. Si quiero renderizar todo el proyecto o la selección de tiempo solamente, nada. Y puedo armar y cargar diferentes presets. Acá las opciones de renderizado, bueno, si quiero que renderice con el mismo sample rate con el que trabajé o en otro sample rate diferente. No tiene mucho sentido para arriba porque son muestras que no existieron desde un principio, o sea que yo estoy agregando peso en vano. Si quiero que sea estéreo o multicanal, no. Lo que es la profundidad de bits y el formato de salida. Soporta, como ven, diferentes formatos. El más común de todos es WAV, pero tenemos AIF. Tanto WAV como AIF son formatos de audio de alta calidad sin compresión, ¿sí? O sea que mantienen la calidad del audio. Obviamente terminan resultando bastante pesados. Yo acá, por ejemplo, estoy en 4400, igual 24 bits no va a ser tan pesado, pero si estuviera trabajando con una frecuencia de muestreo más alta, obviamente un archivo .wav o .aif es mucho más pesado que, qué sé yo, un MP3, ¿sí? Que de hecho también puede elegir para renderizar en MP3. ¿Cuál es la diferencia? Es que es un formato con compresión. Obviamente la compresión la hace en dinámica y espectralmente, eliminando el MP3, por ejemplo, eliminando frecuencias enmascaradas, lo cual puede llegar a afectar bastante el timbre y nada, termina afectando obviamente la calidad del sonido. Así que siempre conviene obviamente trabajar en WAV. Si no, hay otros formatos como ALAC o FLAC, que son formatos de alta calidad con compresión, pero de alta calidad. MP3 es como la peor opción. Es el formato de mala calidad y con mucha compresión, pero es el formato que menos pesa. De hecho, podríamos ver este proyecto, por ejemplo. Lo voy a renderizar así como está en WAV, en el escritorio. Fíjense que apenas aprieto el render file, empieza no está renderizando nada, obviamente, porque me olvidé de subir acá el master. Pequeño detalle. Vamos de nuevo. Me está diciendo que esto ya existe. Lo voy a sobreescribir. Ahora sí. Como ya tenía el master bajo, no le di mucha pelota a la dinámica, así que acá me estoy dando cuenta que está clipeando. No revisé, simplemente subí el volumen y empecé a renderizar. Y acá está recortando por todos lados. Pero bueno, no importa, es para hacer el experimento. Pero sé que ahí está renderizándome todo el proyecto. A ver, ahora veremos cuando termine, que ya le falta un poquito, cuánto tarda en pesa, perdón, este archivo. Listo, terminado. Mostrar en el explorador. Y esto pesa exactamente 86 megas. Ahora vamos a hacer la prueba de hacer el render, pero en MP3. A ver cuánto pesa. Fíjense que lo único que toqué fue el formato. Este probablemente tarde un poco más porque justamente está haciendo todo el proceso de compresión. El WAV, al ser pasa algo similar con video. Al ser un formato sin compresión y sin procesamiento, renderiza más rápido. El MP3, como se está realizando el proceso de compresión y esto que les decía de eliminar las frecuencias enmascaradas, tarda un poquito más, pero lo que quiero es que veamos cuánto pesa. También podemos darnos cuenta acá, o sea, fíjense que antes, cuando rendericé el punto WAV, acá me ponía que estaba haciendo el render a 9 veces la velocidad de reproducción. Acá la está haciendo a 3.5, lo que les decía recién de que es bastante más lento que
o sea, el proceso de renderizado en MP3 es bastante más lento. Es un 30%, perdón, 60% más lento que el WAV. Igual eso varía dependiendo del archivo que tengamos, de los materiales sonoros que tenga, etcétera, etcétera. Pero sí cambia la velocidad. Ya le falta poquito. Tardó 1 minuto y medio, un poquito más de 1 minuto y medio en renderizar. Y vamos a ver ahora Show Explorer MP3, 13 megas. 13 megas contra 86, si mal no recuerdo, que pesaba el otro. O sea, hay diferencia. Pero la calidad sonora es también notoria. O sea, para este tipo de proyectos siempre obviamente conviene trabajar en WAV. El MP3 déjenlo para escuchar música y cuando escuchan música en la calle y necesitan cargar mucha música en espacios reducidos de memoria. Pero en lo posible, si para este tipo de proyectos siempre trabajen con WAV. Es la posta. Porque, o sea, son proyectos audiovisuales de alta escala, háganlos con buena calidad. Y ya dicho todo esto, ya pudimos hacer una revisión de las tres cosas, tanto de el audio, lo que sería la introducción conceptual al audio digital, una breve introducción a lo que es la edición de sonido en Reaper y ahora por último una introducción a la mezcla de sonido, mezcla y mastering, bastante por encima, pero lo suficientemente claro como para que por lo menos puedan encarar ustedes sus proyectos y hacer algunas mezclas de audio de sus proyectos audiovisuales. Voy a estar subiendo también el texto que les mostré al principio, que es bastante cortito, son esas 3 páginas nomás, pero les puede servir de contexto teórico. Y nada, nos estamos viendo la semana que viene para la clase final, para repasar todo lo que serían las pautas del trabajo práctico. Cualquier cosa, ya saben, como siempre, pueden escribirnos. En la semana nos estuvieron escribiendo y estuvimos contestando. Nada, ya saben, pueden contactarnos por mail o a través del campus, que siempre estamos ahí a disposición. Nada más por ahora, buena semana. Chau, chau.